Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Señores, recientemente congresistas norteamericanas, específicamente dos senadoras de Estados Unidos, le solicitaron al Senado dominicano que incluya en la modificación al Código Penal el aborto en las tres causales. Esa petición de esa congresista norteamericana ha creado revuelo en el país, muchas opiniones en contra. Algunos que sostienen que eso es injerencia extranjera, otros que hablan incluso hasta de violación a la soberanía. Politiqueros que saben muy bien qué es la soberanía, pero para aprovecharse de todo, actúan como si no supieran realmente qué se define como soberanía. Y cualquier opinión que dé un extranjero, dicen que están violando la soberanía. Está bien, ha sido sencillamente una petición de congresista norteamericana al Senado dominicano de que incluyan el aborto en las tres causales en la modificación al Código Penal. La República Dominicana es uno de los pocos países que quedan en el mundo, unos 3 o 4 países que quedan en el mundo, que aún penalizan el aborto en todas sus modalidades. Sin embargo, las mujeres han llevado una gran lucha. También hay quienes han dicho a raíz de la petición de la congresista de Estados Unidos que es con las iglesias con quien hay que hablar. Con las iglesias, pero sobre todo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que siempre ha sido un poder a la que todos los gobiernos y todas las instituciones se arrodillan, que tienen miedo hasta contradecir la opinión de la Iglesia Católica en este país. Y es esa Iglesia Católica la que ha llevado la voz cantante, influyente, en contra de que se incluya el aborto en las tres causales en las modificaciones al Código Penal. Una iglesia católica que es incierto que trabaje a favor de la inmensa mayoría. Que no es verdad que lo que dicen en sus homilías lo llevan a la práctica, de que representan a los humildes, a los pobres de la República Dominicana. Las iglesias, y sobre todo esa iglesia católica, repito, siempre ha estado a favor del poder estatal, del poder empresarial, del poder político, del poder militar. Nunca en la práctica ha estado a favor de los humildes. Ni es verdad que sea que está a favor de la vida, como promueven falsamente los medios de comunicación y en sus homilías, mientras que en la práctica es otra su andanza. Por eso es con la Iglesia Católica realmente con quien esas congresistas norteamericanas deben hablar, porque son ellas las que mantienen arrodillados tanto al gobierno como a los congresistas. Y el presidente Luis Abinader, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deben honrar su compromiso, que se comprometieron a apoyar que se incluyera en el Código Penal el aborto en las tres causales. Y deben honrar su compromiso, deben honrar su palabra, que han guardado silencio en los últimos tiempos. Por esa congresista no han tenido ninguna injerencia. Han hecho una petición a sus homólogos dominicanos, al Senado dominicano, para que incluyan esa petición de las mujeres, las tres causales, en la modificación al Código Penal. Señores, el gobierno ha ordenado, ha designado 1.500 pesos como bono navideño para miles, o sea, ha dicho que para millones de dominicanos y dominicanas en la época navideña. Todos los años y en todos los gobiernos, como dice la población, le mojan la mano con una cantidad casi insignificante, pero como dicen también los dominicanos, algo es algo. Y 1.500 pesos, aunque da por muy poca cosa, con la inflación que vive la población, la gente espera algo. Y trato este tema porque también cada año y en cualquier gobierno de cualquier color, una gran parte de los políticos que se ocupan de distribuir esos bonos navideños se quedan con ellos. Y luego viene la gritería de miles de dominicanos y dominicanas que realmente necesitan esa pequeña ayuda. Los más vulnerables, los más pobres, los que viven con grandes dificultades todo el año, pero que en Navidad esperan que le mojen la mano con algo, aunque sea con algo muy mínimo. Pero entonces siempre aparecen los políticos irresponsables, los oportunistas, que buscan pescar en río revuelto y que se sacan la gran tajada para ellos.
Se llevan al bolsillo una gran parte, quizá la mayoría de esos bonos, y no llegan a quien tienen que llegar, a quien realmente lo necesita. Ojalá el presidente Luis Abinader se mantenga vigilante para que se preocupe porque le lleguen a quien tengan que llegar esos 1.500 de bono navideño. De que se mantenga ojo visor para que los políticos de su partido, para que los funcionarios de su gobierno que estén encargados de distribuir esos 1.500 de bono navideño, no se queden con ellos, no se queden con la mayor parte, sino que lleguen a la gente que realmente lo necesita. Señores, la rendición de cuentas del pasado jueves, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hizo su última rendición de cuentas. Su última porque ya cumplió con el tiempo que le corresponde estar frente al Tribunal Constitucional. En esa rendición de cuentas, Milton Ray Guevara hizo un recuento de todos sus logros, de todas las sentencias aprobadas, de todo su trabajo. Y quiero resaltar de que hay cosas muy importantes como la ley que prohíbe la promoción trujillista en el país. Está prohibido, igual que en Alemania está prohibida, promover a Hitler, el más criminal que haya padecido el mundo. En la República Dominicana está prohibida la promoción trujillista. Hay propaganda con supuesta virtud de trujillista. Y aquí, hay quienes todavía quieren promover el trujillismo, promover el más sanguinario dictador que haya padecido Latinoamérica y quizá el mundo. Y resaltó esa ley, y resaltó algunos logros, resaltó las virtudes de héroes y heroínas dominicanas como Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En parte de su discurso, Milton Ray Guevara pareció ser un gran revolucionario, que no lo es. Pero no lo es porque un gran revolucionario es un gran humanista. Un gran revolucionario es aquel que es incapaz de violar los derechos fundamentales de la gente. Independientemente de que hubo grandes logros, importantes logros como lo que acabo de señalar, durante el mandato en el Tribunal Constitucional de Milton Ray Guevara, digo que un real revolucionario no es un humanista y no es un racista. ¿Por qué hablo de racismo? Porque Milton Ray Guevara fue el principal ente para aprobar, emanar y producir una sentencia negadora de derechos. La sentencia que arrebató la nacionalidad a miles y miles de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, incluyendo José Francisco Peña Gómez, porque fue una sentencia retroactiva hasta 100 años atrás, negando la nacionalidad a eso, arrebatando la nacionalidad a esos miles, a cientos de miles de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, que no solo son dominicanos por derechos adquiridos, sino porque nacieron aquí hace 90, 95 y hasta 100 años atrás. José Francisco Peña Gómez sin duda era haitiano, criado por dominicanos, y él era supuestamente el mentor de Milton Ray Guevara, y él fue el principal promotor, quien llevó la voz cantante como cabeza del Tribunal Constitucional para aprobar esa sentencia que le arrebató la nacionalidad a todos esos dominicanos y dominicanas. Entonces, por eso él parecería ser un revolucionario en parte de ese discurso de rendición de cuentas, que realmente no lo es. No lo es porque en la práctica él demostró ser un racista, un fascista con relación a la sentencia que acabo de señalar. Por eso me interesé en tocar el tema de la rendición de cuentas de Milton Ray Guevara, al ver cómo en parte de su discurso trataba de ser un revolucionario, o se presentaba como si fuera el revolucionario real, que no lo es. Pero ya Milton Ray Guevara termina su mandato, próximamente se va de Tribunal Constitucional, pero aunque se resaltan muchas cualidades, muchos logros en su mandato, repito, el haber producido esa sentencia arrebatadora de derechos, de los derechos fundamentales de cientos de miles de dominicanos y dominicanas,
lo retrata de cuerpo entero como un racista, como un fascista antidemocrático y negador de las libertades de mucha gente. Y eso no es propio de un real revolucionario. Por eso él no lo es. No hay duda de que Milton Guevara se lleva esa mancha imborrable por siempre durante el tiempo que estuvo al frente del Tribunal Constitucional. Señores, el gobierno haitiano publicó recientemente un comunicado en el que expresa su interés de negociar, de sentarse a dialogar con el gobierno dominicano en busca de que se reabra la frontera dominico-haitiana. Una frontera que es el gobierno haitiano quien la mantiene cerrada en la actualidad, pero que al parecer están tratando de exigirle, de pedirle alguna concesión al gobierno dominicano para ellos poder abrir de aquel lado la puerta de la frontera dominico-haitiana. Que es necesario que se lleven a acuerdo y se abra cuanto antes, porque el mercado binacional debe reaperturarse, porque miles o millones de haitianos de escasos recursos, pobres, la están pasando muy mal, porque miles y miles de pequeños y medianos comerciantes dominicanos han ido a la quiebra y están pasando la de Caín, porque viven, a lo largo de la frontera se vive del mercado binacional, y desde el cierre de la frontera por el presidente Luis Abinader y ahora por el gobierno haitiano, la están pasando absolutamente mal para la subsistencia de su familia, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. De manera que habrá que esperar qué va a decir el presidente. No ha dicho, creo, nada todavía el presidente Luis Abinader sobre ese comunicado del gobierno haitiano, expresando el interés de sentarse en la mesa de diálogo para que se reaperture la frontera. Es urgente que se debe dar la reapertura de la frontera dominico-haitiana y por consiguiente la reapertura, el reinicio del mercado binacional. Es hora ya de que se llegue a un acuerdo por el bien de la inmensa mayoría.